tradicional se fue debilitando a partir de todos los avances biomédicos en los últimos tiempos, y entonces este nuevo concepto no solo comprende aquella relación que tiene este sustento en un biológico tradicional en el que pensamos, sino tanto niño es fruto de la unión sexual de la pareja, sino también de todos los otros casos que trataré de abordar en mi exposición. Como bien pensaba o manifestaba en los últimos años, este concepto de familia fue cambiando y cada vez conocemos más modelos de familias diferentes. Puede ser como los formados por las personas del mismo sexo o las personas solas que deciden tener un hijo o una hija, y por supuesto las técnicas de reproducción humana asistida fueron la gran herramienta para lograr este tipo de modelos familiares. Si pensamos en lo que es avances legislativos, no podemos dejar de pensar en la ley de matrimonio igualitario, en la ley de técnicas de reproducción humana asistida, en el reconocimiento de las uniones convivenciales en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y también, si bien no voy a abordar el tema con profundidad, sino simplemente pensar como un avance legislativo de reconocimiento de un modelo familiar, es el reconocimiento del progenitor afín y de la adopción por integración, con este principio que mencionaba el doctor de la socioafectividad. Son los avances en la legislación que me llevó a pensar por el tema que nos convoca. Tradicionalmente se ha descrito a la familia convencional a la formada por un padre, una madre y su descendencia. Esto es lo que responde a ese concepto tradicional de familia. No obstante, en una sociedad moderna como la que transitamos existen muchos más modelos, como los que voy a pasar a comentar. A breve mención nada más, pensar, por ejemplo, por qué no en las familias interespecies, citando al doctor Solari, también podemos incluir en el concepto de familias estas familias interespecies, que son los sujetos no humanos, que son los animales. Tenemos que empezar a ampliar este concepto de familia e incluirlos, sin entrar en detalle, pero en la página del doctor que mencionaba hay un artículo que es muy interesante sobre estas familias. ¿Qué otro tipo de modelo familiar? Una madre sola. Esto pudo haberse debido a la inserción de la mujer en el mundo laboral, el retraso de la maternidad y el aumento de los divorcios en el mundo son solo algunos nada más, de los factores responsables de que cada vez haya más mujeres que decían ser madres solas. Entonces acá tendríamos este nuevo modelo de familia, que es la familia monoparental, que en este caso estaría formado por una mujer y sus hijos. ¿Cómo lo puede lograr? A través del sistema de adopción o a través de las técnicas de reproducción humana asistida, que más allá de algunas cuestiones no encontraría un límite en nuestra legislación, porque puede acceder a las técnicas de reproducción humana asistida y concretar este proyecto de familia. No sucedería lo mismo con los hombres que desean ser padres solos, salvo que recurran al Instituto de la Adopción. El Instituto de la Adopción lo pueden hacer ahora. ¿Cómo puede hacer el hombre, un hombre solo, para acceder a ser padre a través de técnicas? Encontramos un límite porque la gestación por sustitución o gestación subrogada, como podemos encontrar de manera indistinta, no está reconocida en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Con respecto a lo que es la gestación por sustitución, hay países que no la regularon específicamente, como es nuestro caso. Si bien estaba previsto en el proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, al sancionarse el código no se previó y tampoco se prohíbe, pero no se permite. Entonces va a quedar sujeto a una autorización judicial, sin perjuicio de que hay muchísimos casos de gestación por sustitución en la Argentina, nacionalmente, federalmente, en donde se ha permitido la gestación por sustitución, pero siempre con una presentación judicial, porque justamente no está prevista. Hay otros países que la han regulado, pero que no son capaces de garantizar su cumplimiento con un carácter general, y otros países en los que existe una normativa clara y que se cumple. Entonces, con respecto a este modelo de familia, sí encontramos este límite en nuestra codificación. Parte del incentivo, ¿no?, de analizar en estos coloquios es justamente cuál es nuestra situación actual de codificación o de leyes internas, y lo que vemos
es que si bien por un lado se dice que tenemos o que se ha constitucionalizado el derecho de familia, bien vemos que cuando nos paramos en estos puntos como el reconocimiento de modelos familiares, vemos que se han perdido muchas oportunidades y que en lo que es la legislación interna no están reconocidos plenamente todos, en este caso, los modelos familiares. Sí tenemos que recurrir a la normativa internacional, como es el caso de la gestación por sustitución, y solicitar las autorizaciones para recurrir a este método. Cuando hablamos de gestación por sustitución, si hacemos un análisis histórico de fuentes, nos tenemos que remitir al artículo 70 del Código Civil, al artículo 19 del proyecto de unificación y al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que quedó finalmente redactado de otra forma, y el artículo 562 del proyecto, que es el que preveía la gestación por sustitución, que finalmente se sacó y si bien, como decimos, no se prohíbe, pero tampoco se permite expresamente. Con lo cual, tendremos que recurrir al Poder Judicial para reconocer este modelo familiar. Si pensamos en lo que es el reconocimiento de esta figura, de esta herramienta que ayuda justamente a concretar un proyecto de familia, me lleva a remitirme al legal case en Argentina, que es un fallo del 18 de junio del 2013, que fue dictado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia número 86, mediante la orden de una inscripción de nacimiento. ¿Cuáles fueron los fundamentos de este primer caso? El artículo 19 de la Constitución Nacional, todo lo que no está prohibido está permitido, que en realidad seguimos con esta misma fuente. También se basó en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, en el interés superior del niño, en el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, que en su inciso 1 dice: el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Otro de los fundamentos de este primer caso fue el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que en el inciso 1 indica que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Siguiendo el inciso 2, cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. También se basaron en el artículo 17, inciso 1 del Pacto de San José de Costa Rica sobre protección de la familia, que señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, para afirmar luego en el inciso 5 que la ley debe reconocer iguales derechos, tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo, y también en el artículo 19 de la Ley de Derechos del Niño, que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Es decir, cuando hablamos de modelos familiares, vemos que en lo que es la normativa interna, si bien hablamos de que hay una constitucionalización, también encontramos límites, pero no por ello no poder recurrir al modelo familiar, pero sí tenemos que solicitarlo judicialmente y recurrir a la normativa internacional que está incorporada al derecho interno. Pero sí vemos que hay pérdidas de oportunidades en reconocer a la diversidad de modelos familiares. Se perdió una oportunidad clara, que fue el Código Civil y Comercial de la Nación. Avanzando en este pensamiento de, a ver, cuando hablamos de diversidad de modelos familiares, ¿a qué me lleva? Me lleva a preguntarme ¿por qué no más de 2 vínculos filiales? ¿Existe alguna razón constitucional o convencional para esta prohibición de que no haya más de 2 vínculos filiales? Para analizar esta pregunta y poder responderla, traigo de una manera muy breve 3 casos. Un caso de Porto Alegre, el análisis de la disposición administrativa 2062, que es un caso anterior al Código Civil y Comercial de la Nación, y un fallo actual sobre impugnación de filiación. ¿Cuál es la finalidad en estos 3 casos? Que el Estado reconozca su forma de organización familiar,
que se caracteriza por la primacía de la voluntad y de la socioafectividad, colocando en crisis el canon tradicional de lo que es la filiación. Lo que se pretende es el reconocimiento de la triple filiación, que es otro modelo familiar. ¿Cuáles fueron las herramientas utilizadas en los distintos casos? En el caso brasilero, la herramienta utilizada para lograr el fin fue una declaratoria de multiparentalidad con fundamento en lo que es la socioafectividad. La primera diferencia con Brasil es que no tienen una prohibición expresa como sí lo tenemos nosotros en actualidad en el Código Civil y Comercial de la Nación. En el caso argentino anterior al Código, se utilizó la figura del reconocimiento y también se estaba en una situación diferente porque el Código de Vélez-Arfiels no tenía una prohibición expresa a la existencia de más de 2 vínculos filiales. Entonces vemos cómo, o visualizamos al menos, que con la sanción del Código Civil, en lo que es el reconocimiento de un modelo familiar, hubo un retroceso, porque si en el Código de Vélez-Arfiels no había una prohibición expresa, y en el Código actual sí hay una prohibición expresa y tenemos que recurrir a una declaración de inconstitucionalidad, tenemos un retroceso en este punto. Y no es más ni menos que un retroceso en un reconocimiento de un modelo de familia distinto al tradicional. En el caso argentino actual, que después si lo quieren leer en extenso, en la página del doctor Solari de Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari de Facebook está este fallo que es muy interesante, porque nos lleva justamente a pensarnos, a replantearnos las previsiones del código actual. ¿Cuál fue la herramienta utilizada? Fue una impugnación de filiación acompañada del reconocimiento y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 558, artículo del cual expresamente prohíbe la existencia de más de 2 vínculos filiales. Las razones en el caso brasilero para reconocer finalmente a este modelo de familia fue, por un lado, que hay una falta de regla que prohíba la inserción de 2 madres y un padre en el registro de nacimiento de una persona natural, que la ausencia de ley no justifica el no juzgamiento del objeto del pedido de la parte, y el mejor interés de la niña es ver reconocida su triple filiación, el fenómeno de la afectividad como formador de relaciones familiares y objeto de la protección estatal, sin que el carácter biológico sea el único y exclusivo modo de conformar vínculos familiares, y por consiguiente tampoco de los vínculos de la filiación. Como bien les aclaraba hace un ratito, lo fundamental es que en el caso brasilero no hay una prohibición expresa. En las razones del caso previo al Código Civil y Comercial, lo que se hizo en aquel momento, lo que se resolvió fue que de un análisis armónico de la normativa no surge expresamente la prohibición de una triple filiación como en el supuesto tratado, resultando de aplicación el artículo 19 de la Constitución Nacional y el artículo 26 de la Constitución Provincial. En el Código de Vélez-Arfiels, como mencioné hace un ratito, no teníamos una prohibición expresa. En el caso argentino actual, tenemos esta diferencia porque el artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación prescribe que nadie puede tener más de 2 vínculos filiales, de modo que su literal aplicación conduciría a que el emplazamiento del progenitor excluiría a P, solución de rigidez salomónica, que no se compadece con las circunstancias comprobadas de la causa, ni propicia el contexto que requiere la integración del padre biológico a la vida de la niña sin quebrar la familia en la que ha nacido y se viene desarrollando, con los efectos devastadores en él, que tal decisión podría acarrear. Estamos frente a 2 formas de paternidad, se dijo en la Cámara de La Plata. La socioafectividad, que se cultiva desde su nacimiento al amparo de la buena fe de P, y por otro lado la biológica, que hoy exige el reconocimiento. Entonces lo que dice la Cámara es que la paternidad basada en la socioafectividad y la paternidad basada en lo biológico no eran excluyentes. Sí, recuerden que se tuvo que declarar la inconstitucionalidad del artículo 558, que en la última parte dice: ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Entonces, a raíz de estos casos es donde vemos que realmente, si bien podemos lograr
el reconocimiento de la diversidad de modelos familiares, sí es cierto que se han dejado fuera del código la oportunidad de realmente reconocerlos, porque por un lado escuchamos esta palabra de la constitucionalización y por otro lado vemos que tenemos que recurrir o siempre quedar a voluntad del justiciable de reconocer un modelo familiar. Creo que son temas en que obviamente tenemos que son para debatir, para pensar, y en el coloquio, en el foro del martes, por supuesto, lo estaremos abordando. Pero les dejo. Cecilia, muchísimas gracias. Ha sido sumamente no, clara, concisa y has ido al hueso del tema. La verdad que felicitaciones, muchas gracias. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, porque por el chat no han formulado ninguna consulta. Bueno, yo les voy a pasar igual el archivo acá para que tengan... Lo compartís para que ya quede. Exacto. Son varias cuestiones, ¿no?, que nos dejan para pensar, pero que visualizan cómo... exactamente, y nos visualizan cómo justamente se dejan afuera muchos modelos familiares y siempre quedando ahí a la vera de lo que el Poder Judicial diga, ¿no? Y pidiendo esta autorización para que se nos reconozca un derecho. Sobre todo lo de la inconstitucionalidad de la última parte del 558, que debería básicamente ser derogada, más que declarada inconstitucional. Totalmente. Porque la vamos a declarar inconstitucional muchísimas veces, pero ahí... Totalmente, totalmente. Aparte, fíjense que en Vélez Arfield no teníamos la prohibición expresa. Y Código Civil y Comercial de la Nación, cuando hacemos eco de todo este reconocimiento de derechos, no, pero tenemos una prohibición expresa, que complica mucho más la situación que no tener aquella prohibición, ¿no? Son en el articulado, cuando uno va leyendo el código, nos lleva a reflexionar esto y decir, ¿a dónde está el reconocimiento de los modelos familiares, ¿no? que tanto se dice o tanto se habla? En un congreso que hubo la semana pasada, una de las expositoras decía que pareciera que los redactores del Código Civil y Comercial no se comunicaban entre ellos, no tenían teléfono como para comunicarse entre ellos, y lo dijo abiertamente en un congreso internacional. Y tiene razón, justamente por un montón de cosas que estamos viendo a raíz de este foro. Muchísimas gracias, Cecilia. Y bueno, el tema de hoy, el doctor Solari tuvo la amabilidad de decirme, bueno, que eligiera de qué quería hablar. Y entre los temas que le propuse, me pareció bueno trabajar el tema de la mejora. ¿Y por qué trabajamos, por qué decidí, dentro de las opciones que dimos sobre este tema? Porque creemos que la mejora es un instituto impregnado de justicia, pero también creemos que hay que reelaborarlo tal cual está diseñado en el código. La mejora, entiendo, todos somos abogados o docentes, algunos, entonces simplemente recordarlo. La mejora, en un sentido estricto, es la posibilidad de entregar por parte del padre y al margen de la libre disposición una parte de la legítima como le parezca más justa entre los hijos. Entonces, nosotros tenemos una porción de legítima, que cuando hay descendientes es de 2/3, y una porción de libre disposición que es de 1/3. La mejor estricta sería utilizar dentro de los 2/3 de legítima una porción para mejorar a alguno o a algunos de los hijos en las proporciones que él quiera. Vamos a ver este instituto, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que pasó con la legislación y qué es lo que está proyectado. Si ustedes recuerdan, Vélez, él utilizaba el término mejora cuando el padre utilizaba la libre disposición, que en ese momento era el 20%, tenía hijos, y se la daba a uno de los hijos. Eso era utilizar el término de la mejora propiamente dicha, no estaba bien, porque lo que estaba haciendo estaba utilizando su porcentaje de libre disposición para dárselo a uno de los hijos, y a eso lo denominaba mejora. Pero la mejora no era esto. La mejora, como instituto tal cual lo hemos dicho, es utilizar una porción de la legítima para dársela a alguno de los hijos. Seguramente ustedes saben
el Código Civil y Comercial trae, ahora sí, trabaja el tema de la mejora propiamente dicha. ¿Y qué es lo que... Listo. ¿Y qué es lo que nos permite el Código Civil y Comercial? ¿Me podrías, Valentina, por favor, o quien esté, habilitar el tema de compartir pantalla? Sí, ahora le pedimos. Gracias. Ya puedes compartir. Perfecto, gracias. ¿Qué es lo que qué es lo que me interesa? Simplemente la idea es, vamos a ver nada más que los artículos que tratan sobre el tema de la mejora. Un segundito. Bueno, ahora, tal cual como siempre ocurre, uno no lo encuentra. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a leer lo que entiendo que todos saben. Acá lo tengo. El artículo 2448 que trata acerca de la mejora. ¿Y qué es lo que nos dice el 2448? El 2448 utiliza el término de la mejora propiamente dicha, pero a favor de los herederos con discapacidad. ¿Y qué es lo que dice? Que el causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, además de ese tercio, un tercio de las porciones de legítima para aplicarlo como mejor estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. Y luego pasa a explicar qué se entiende por discapacidad. Y discapacidades, tiene discapacidad toda persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social impliquen desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Doctor Pérez Lazara, sí. Disculpe que lo moleste, quería avisarle que no está compartiendo pantalla. No sé si usted... Ah, perfecto. ¿Quiere ¿Ahora que sí? espere un ratito más para que la encuentre? Ahí está. Ahí apareció el Power. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, no hay problema. Esto es lo que les decía recién, el artículo 2448 que estaba leyendo, que acá lo tenemos. Que en realidad esta y otra más van a ser las únicas filminas de Power. Entonces acá tenemos que el autor de la reforma del Código Civil y Comercial dijo, vamos a utilizar ese porcentaje de legítima para dárselo a los descendientes o a los ascendientes que tengan con discapacidad, y por otro lado explica quiénes son estos descendientes o ascendientes. Son esas personas que de alguna manera tienen una desventaja considerable para su integración familiar, social, educacional o laboral. Bien. ¿Qué es lo que nos proyecta el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial? A partir de críticas que se hicieron u observaciones que se hicieron en este artículo, que faltaban algunos legitimarios, que faltaban algunas personas, esto es lo que está proyectado actualmente. Este es el 2448. Empieza igual, mejora a favor del heredero con discapacidad, dice el causante puede ir por medio que tiene que corresponder, además de la porción disponible de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejor estricta. Y ahora viene, a favor del heredero forzoso que haya renunciado a su capacidad productiva o profesional para dedicarse a la asistencia del causante, y o a los descendientes, ascendientes, y aquí agrega el cónyuge, con discapacidad. A estos efectos, igual que el otro, se considera persona con discapacidad, todo igual, y termina diciendo el artículo que el causante puede testar la porción disponible de un tercio y beneficiar con la mejor estricta al legitimario discapacitado sin que ello haga caer la disposición testamentaria. ¿Qué dice esta última parte? Interpretación rápida, que yo puedo utilizar el tercio de libre disposición para dárselo a un tercero y puedo utilizar mi porción de mejora
dentro de lo que es la legítima para dárselo a un heredero con discapacidad o ahora, como está previsto, a ese heredero forzoso que renunció a su capacidad productiva o profesional para dedicarse a la asistencia del causante. Esto es lo que está proyectado. ¿Qué es lo que vio quienes plantean el proyecto de reforma de este 2448? Que las personas con discapacidad no era suficiente este derecho del padre de alguna manera de mejorarlos, porque algunas personas no tienen una discapacidad y sin embargo renuncian a su proyecto de vida por dedicarse a los padres. Entonces encontraron otro modo de solucionar esto que antes solo estaba legislado a favor de los descendientes y ascendientes. Y otra crítica que había en aquel 2448, que bueno, que es el vigente, no es que esté modificado ni mucho menos, es que faltaba la figura del cónyuge, que es un legitimario, y no la habían incluido. Y otra de las cosas, lo que ustedes ven ahí en verde, es que no estaba claro si, como decía como dice el 2448, utiliza el término podrá. ¿Qué quería decir? Que tenía que necesariamente al hijo o al ascendiente con discapacidad darle necesariamente la porción de libre disposición y a su vez darle la porción de mejora, o podían ser separadas, darle la libre disposición a favor de un amigo o un tercero y utilizar esto. Entonces lo que ha hecho el código, el proyecto ahora de modificación es, se pueden separar. Ahora sí, empecemos con el pequeño análisis que nosotros queremos, a dónde queremos llegar. Lo primero que yo me preguntaría es, ¿quién define qué hijo tiene discapacidad? A mí me lo define una ley, por supuesto, yo lo tengo muy claro, que la ley me dice qué hijo tiene una discapacidad y quién no. Pero muchas veces nos encontramos en situaciones donde no está claro, porque para el padre, su hijo no tiene una discapacidad, pero sin embargo tiene algo diferente a sus hermanos, o no tiene la velocidad mental, o no tiene la inteligencia suficiente sin que sea una persona con discapacidad. Entonces, terminamos definiendo el tema de la discapacidad. ¿Quién lo define? Y el padre, imagínense ustedes, el padre va a hacer ese testamento y dice, yo quiero utilizar mi porción, lo que es para mí la mejora, a favor de este hijo porque está menos dotado que los otros dos. Por supuesto, puede venir uno de los hermanos y decir, ¿por qué va a estar mejor dotado? ¿Por qué? Si yo creo que no, que somos todos iguales y él es tan inteligente como yo. Y entonces, en definitiva, un juez es el que termina diciendo si la persona tiene discapacidad para darle la mejora o no. Segundo punto. El código dice actualmente que la discapacidad implica una desventaja considerable para su integración familiar, social, educacional o laboral. ¿Quién sabe esto? ¿Quién sabe cuando un hijo tiene una desventaja considerable? ¿Alguien duda que es el padre? Pero, oh sorpresa, puede venir un hermano de esa persona que tiene esta desventaja considerable y decir que no, que para él no. Fallece el causante, se abre el testamento y pareciera que no. Y terminamos diciéndole al juez que nos diga si esa persona tiene una desventaja para su integración familiar, social, laboral o educacional. Vamos a analizar el proyecto de reforma. ¿Quién define eso de el haberse quedado al cuidado del causante renunciando a sus capacidades productivas o profesionales? Por supuesto, lo define el causante. Hace un testamento y dice
que como este hijo se quedó cuidando, se quedó a mi cuidado, entonces yo le voy a dar la mejora, este tercio de la legítima, que representa el 22%. Y se lo voy a dar. Y yo me pregunto, esto lo define el testador, pero resulta que después, de la misma manera como los otros, el hermano puede decir, a ver, para mí no te quedaste cuidando a nuestros papás, porque puede ser que vos hayas estado físicamente, pero el que te ayudaba económicamente era yo. O puede decir, ¿qué es ayudar? ¿Qué es quedarse al cuidado del padre? ¿Ir una semana? ¿Ir 2 veces por semana? ¿Llevárselo a vivir a la casa? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Volvemos otra vez, tenemos que golpear la puerta de los tribunales para que el juez nos diga si esa persona, ese hijo, que el padre entendió que se quedó a su cuidado, es así o no es así. Y será el criterio del juez el que termine definiendo qué es quedarse al cuidado de otro. Y yo sigo preguntándome, ¿y quién decide esto o quién define qué es renunciar a la capacidad productiva o profesional? ¿Qué es esto? ¿Quién me lo define? Y yo entiendo que lo define, claro, el testador, porque es el que sabe, pero después podemos llegar a tener un problema, porque hay otro que entiende que esto no es así. ¿Qué es lo que yo veo? Simplemente para razonar, no pretendo que piensen como yo, ni mucho menos. ¿Qué es lo que vimos? El Instituto de la Mejora sonaba en algunos miembros de la subcomisión de redacción del código, y entonces, como estaba en boga el tema de la discapacidad, entonces dijeron, démoselo a los hijos con discapacidad. Y así quedó, y así quedó, y me alegra muchísimo que haya quedado así, de esa manera. Pero después, cuando empezaron a pensar, no, pero claro, no solo alcanza a los hijos con discapacidad, hay hijos que se quedan con el padre, y bueno, pongamos esto. Y entonces ya aparecen ponencias que dicen, a ver, hay unidades productivas que no las podemos distribuir entre 4 o 5 hijos porque esas unidades productivas no les sirve a ninguno, van a terminar vendiendo. Esto es un trabajo de investigación que hicimos en la cátedra de los pequeños productores vitivinícolas de la zona este de la ciudad de Mendoza. Y llegamos a la conclusión que, teniendo en cuenta la cantidad de hijos y las personas que tenían menos de 5 hectáreas de viñedo, no les servía a ninguno de los hijos si eso se dividía. Entonces apareció alguien que dijo, ¿y por qué no hacemos una ponencia y pongamos también dentro del 2448 no solo los discapacitados, sino también pongamos las pymes, estas unidades productivas? Y entonces empezamos a poner parches al 2448 pensando que vamos a solucionar el problema de la mejora. ¿Saben qué creo yo? Que el único que sabe qué hijo es diferente al otro son los padres. El Estado no lo sabe. Si nosotros aceptásemos el Instituto de la Mejora, tal cual está regulado en algunas legislaciones, donde da la libertad al padre de utilizar un porcentaje de legítima para beneficiar a uno o a todos los hijos en diferentes proporciones, se terminó. Ya no interviene el Estado para decirnos quién entiende la persona por discapacitada, si tiene si esta discapacidad le impide tener una relación laboral o educacional, y nos impide decir y discutir si el hijo se quedó o no se quedó, y qué es quedarse al cuidado de los padres. Simplemente dejémosle a los padres que decidan. Tengamos la idea de que las personas, cuando van a redactar un testamento, saben lo que hacen. Esto de la autonomía de la voluntad y la libertad de hacer lo que les parezca con sus bienes, y no es a terceros, porque claro, algunos dirán, esto es libertad de testar. No es libertad de testar, es hacer la diferencia
con los hijos esa diferencia que la vida hace con los hijos, porque no todos los hijos son iguales. A todos los hijos uno los quiere por igual, pero la realidad es que no son iguales. Uno no le compra los mismos pantalones cuando son chiquititos a los hijos, sino que entiendo yo que los padres van colaborando con los hijos en la medida que lo necesiten. No es lo mismo el hijo que sin ser discapacitado le cuesta muchísimo las cosas, que aquel que se fue a vivir a otro país y le va muy bien, que aquel que se casó muy bien y está económicamente sobrado y no tiene necesidades, y el otro sí las tiene, o aquel que como consecuencia de un divorcio quedó de una manera, miles de cosas. Y estas miles de cosas, permítanle a los padres que la decidan. No metan al Estado para decidir. Si nosotros tuviésemos el Instituto de la Mejora así, libremente, donde se diese posibilidad a los padres para que distribuyeran ese porcentaje de legítima entre los hijos que ellos consideren más apropiado, creo que sería lo más justo. Y yo cuando digo de esto, algunas veces, tristemente, hablo de que a unos los hijos los quiere igual, pero no todos los hijos se comportan de la misma manera. Hace muchos años que ejerzo la profesión, y cuando los padres nos vienen al estudio a hablar sobre este tema, el tema es este. No todos los hijos se han comportado de la misma manera, y entonces, ¿tienen los mismos derechos? ¿Cuántas veces aparecen padres, hablo de padres y de madres por igual, padres que dicen, no alcanzo a declararlo indigno, porque en realidad mi hijo maltrataba verbalmente o menospreciaba a su madre. Y yo quiero que no reciba herencia, por lo menos la mía, no quiero que la reciba. Me siento muy... Mire, no está dentro de las causales de indignidad, disculpe. Pero es que si tuviésemos el Instituto de la Mejora, también estaríamos viendo aquellos hijos que merecen más o porque fueron desiguales en la vida y yo intento igualarlos, o porque fueron desiguales en el trato con los padres y yo de alguna manera quiero beneficiar a uno o a otro. Eso es todo, nada más. Muchísimas gracias, doctor Pérez Lasala. ¿Hay alguien que quiera formularle alguna pregunta al doctor? A ver, No hay... muy bueno Sí. las dos apreciaciones, tanto de Roxana como de Verónica, me parecen, sí, era una cuestión de tiempo, pero es así, tal cual. Hay hijos que se pueden quedar al cuidado de los padres pensando esto, pensando en la ventaja que pueden tener. Claro que hay que dar un segundo paso, que es, si realmente uno tiene a los padres a su cuidado y lo hace con cariño, eso los padres lo saben. Que si lo hacen por un compromiso o porque de alguna manera quieren sentirse beneficiados. Hace muy poquito, la semana pasada, me acuerdo que atendía a unos clientes donde uno de ellos me decía, nosotros, eran dos de los hijos de 4, nosotras nos quedamos al cuidado de nuestro padre y de alguna manera queremos que ser beneficiados. Y cuando uno empieza a indagar un poco, y el padre tenía un cariño especial por otro de los hijos. Entonces le digo, mire, existe la libre disposición. No se la va a dar, porque mi padre tiene un cariño especial. ¿Por qué tiene un cariño especial un padre por otro? Sin perjuicio que yo creo que los padres a todos los quieren por igual. No, a nosotros no nos daría la libre disposición. Ni siquiera hablemos de la mejora porque no está regulada. Pero, a nosotros no nos las va a dar. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden?
¿qué pretenden los hijos? Quizás llegó el momento de empezar a pensar, yo utilizo ahora la mejora como un punto intermedio entre la libertad de testar y las legítimas tan fuertes. Pero en algún momento vamos a terminar pensando la libertad de las personas para distribuir como les parezca, que no les quepa la menor duda. Ya el tema porque todo el sistema de legítimas se ideó de acuerdo al codificador, para que ustedes tengan idea, cuando las personas tenían un promedio de vida 33 años las mujeres y 30 años los hombres, y cuando el promedio de hijos que se tenía eran 7, entonces es lógico que uno redactase un código pensando en legítimas muy altas para proteger a los hijos. Pero hoy, las personas, su promedio de vida es 80 años. Y los hijos tienen muchas veces 60, tienen 55, y están mejor que los padres económicamente. Entonces, creo que va a llegar un momento en que vamos a tener que empezar a pensar, o yo sé que hay muchos que ya lo piensan, y hay otros que también respeto que no lo piensen así, que crean que todavía este tema es la moral social, el tema de la plata que uno le deja a los hijos. Yo particularmente no creo que sea así. Bueno, como para tomar un poco respecto de la última disertación y de la última pregunta que me pareció muy atinada, a mí La Legítima es un instituto del derecho sucesorio que la verdad me resulta fascinante, es uno de los que más me interesa a nivel personal, porque justamente como bien mencionaba el doctor, es como uno cuando analiza La Legítima, tanto en nuestra normativa como en derecho comparado, en realidad está viendo la vidriera de exposición del juego armónico que va a ser esa legislación puntual entre la autonomía de la voluntad y las normativas de orden público. En lo que respecta a nuestro derecho sucesorio, tenemos una fuerte presencia de normativas de orden público, muy poco espacio a la autonomía de la voluntad, y La Legítima es un instituto que la verdad no escapa a esta circunstancia, porque si bien han bajado las cuotas legítimas, es cierto que tenemos un sistema de legítimas bastante fuerte, y por ende la sucesión ab intestato, que en realidad es la que debiera de tener un análisis o una importancia supletoria para con presencia al momento de que no hay una manifestación expresa del causante respecto del destino de sus bienes a posteriori de la muerte, nuestra cultura testamentaria, y que como bien mencionaba estadísticamente el doctor, nosotros no tenemos cultura testamentaria dentro del número de sucesiones que tenemos anualmente, la gran mayoría son ab intestato, no tenemos muchas sucesiones testamentarias, y por otro lado el fuerte sistema de legítimas hacen que justamente tengamos muy poco espacio a la autonomía de la voluntad. Dentro de lo cual obviamente también el Instituto de la Legítima ha replicado los principios del Código Civil respecto de la intangibilidad del artículo 2447, respecto del cual el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas, si lo hace se las tendrán por escritas, pero sí ha incorporado una excepción a este principio, que es el que ha desarrollado el doctor respecto de la mejora al heredero con discapacidad en el artículo 2448. Y en este sentido, a mí me gusta un poco volver a los fundamentos del código y ver en realidad cuál fue un poco el alcance que tuvo el derecho sucesorio argentino con cierta protección de grupos de vulnerables en análisis, o en realidad en la misma línea de los fundamentos del anteproyecto, porque uno cuando va a los fundamentos o la razón por la cual tenemos un nuevo Código Civil y Comercial, va de suyo que obviamente las respuestas normativas elaboradas bajo el prisma de estructuras sociales concebidas en la época de la sanción del Código Venezano, incluso también contemplando leyes sancionadas a posterioridad, la verdad es que no proporcionan una respuesta jurídicamente concordante con la problemática de la realidad social argentina. Entonces, obviamente, fruto de estas transformaciones sociales y culturales, desde 1871 hasta ahora, produce entonces este cambio en el esquema legislativo a fin de adecuarlo a nuestra nueva realidad sociológica. Entonces, cuando uno analiza el anteproyecto, la razón por la cual estamos hablando de un nuevo Código Civil y Comercial, cuando vamos a los fundamentos del anteproyecto, uno analiza una frase que a mí siempre me resulta como pie o disparador, que es una reconstrucción entre la coherencia del sistema de los derechos humanos con el sistema del derecho privado. Y ahí me surge a mí la duda, o los invito
a reflexionar respecto del tema de si la verdad con las reglas o las normativas que hemos sancionado, que han sancionado con el Código Civil y Comercial, hemos cumplimentado este objetivo, si hemos podido reconstruir una coherencia entre el sistema de los derechos humanos con el sistema del derecho privado. Y a ese efecto, me parece que obviamente la incorporación de una excepción al principio de intangibilidad en el Instituto de la Legítima a través del 2444 tiene una finalidad por demás loable, como bien ha mencionado el doctor con anterioridad, respecto de justamente incorporar en realidad un grupo de vulnerables, que en este caso serían las personas con discapacidad, en relación con los principios constitucionales y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene también jerarquía constitucional. Entonces vamos a tener una manda convencional y una manda constitucional respecto a este grupo de vulnerables, sin perjuicio de lo cual también nos encontramos con otros grupos. En este sentido, ya arranco con la primera pregunta. En lo que respecta a los grupos de vulnerables, cuando hablamos justamente del artículo 75, inciso 23, que nos dice que justamente es la labor o corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que nos garanticen a todos la igualdad real de oportunidades y de trato, y por sobre todas las cosas el pleno goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, en el artículo 75, inciso 23, justamente nos habla de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. En lo que respecta a esta labor que debía de llevar adelante el Congreso y contemplar en este caso las medidas de acción positiva, el único grupo de vulnerables que fue incorporado o que tuvo una normativa de protección en el marco del derecho sucesorio fueron solamente las personas con discapacidad. El resto de los grupos, la verdad es que de vulnerables ha quedado dejado de lado dentro del derecho sucesorio, luego podemos pensar respecto de otras ramas. Pero en el derecho sucesorio la verdad es que solamente vamos a estar hablando con una protección, una normativa que respecta a la protección de las personas con discapacidad, y solamente vamos a tener el artículo del 2448, que como bien ha expuesto el doctor, la verdad es que la redacción actual que tiene nos abre la posibilidad de un debate judicial, lo que nos implica también obviamente cierta arbitrariedad o cierta interpretación de lo que el juez va a interpretar en cada caso concreto, y por ende no nos da la seguridad que nos tiene que dar la norma respecto de los derechos sucesorios de la persona con discapacidad. Entonces ahí sería en realidad mi primera pregunta. ¿Hemos cumplido con la finalidad que tuvo la reforma del Código Civil y Comercial al solamente haber incorporado una normativa que protege a uno solo de los grupos de vulnerables, además de, obviamente, habiendo incorporado en el marco del derecho de familia, a partir del artículo 705, normativas o principios generales que nos regulan el proceso de familia puntualmente basamentados en las 100 reglas de Brasilia que amplían el grupo de vulnerables? Pero en este caso con derecho sucesorio nos hemos quedado solamente con el grupo de las personas con discapacidad. Y más allá del concepto de discapacidad, que ya lo ha analizado el doctor, y cuáles son las problemáticas que pudiéramos tener en cada caso concreto, porque obviamente aparte el concepto de discapacidad del 2448 es distinto al artículo 32, que sería el del libro primero, que nos regula efectivamente el análisis de la capacidad de la persona humana. También a mí me ha hecho o un poco de ruido, por lo menos me ha motivado, me ha invitado, animado a pensar un poco respecto de esta temática, la forma en la cual se ha efectivizado o instrumentado esta mejora. Porque solamente tenemos la mejora, como por eso digo, retomo la última pregunta que le habían hecho al doctor, solamente tenemos la posibilidad de que la mejora sea a través de la vía testamentaria. Y acá es donde me surgen en realidad dos cuestiones. ¿Qué pasa? Primero, en primer lugar, Argentina no tiene una costumbre testamentaria, por ende estamos regulando la protección de un grupo de vulnerables a través de una instrumentación que no tiene, que no se encuentra ayornada o, digamos, no tiene la verdad mucho desenvolvimiento en la República Argentina. Por otro lado, además tenemos en derecho testamentario algunas cuestiones. Primero, nuestro código solamente ha contemplado la posibilidad de tener dos vías testamentarias, la hológrafa y por escritura pública. Cuando analizamos la forma testamentaria de escritura pública, tenemos la dificultad de que no todo el mundo puede acceder a abonar los honorarios de un escribano. Y por el otro lado, cuando decimos, bueno, pero tenemos la opción B, que sería el testamento hológrafo, digamos la verdad es que no todo el mundo sabe exactamente cuáles son los requisitos que tiene que tener el testamento hológrafo para que el mismo tenga su validez. Además de que todos también conocemos las problemáticas que tiene el testamento hológrafo
respecto de las posibilidades de destrucción, de pérdida, de olvido del causante en los últimos momentos, de los últimos años de su vida. Entonces, la verdad es que si vamos a analizar ciertos problemas de acceso a la justicia que tenemos en la República Argentina, que la verdad es que son bastante graves, solamente incorporar la vía testamentaria para la mejora a la persona con discapacidad o al heredero con discapacidad, puede llegar a ser en la práctica un poco, digamos, más restrictivo de lo que debiera de ser, contemplando justamente que estamos hablando de un grupo de vulnerables. Y por el segundo argumento puntualmente sería justamente la falta de cultura testamentaria, y por otro lado, el hecho de que ninguno de nosotros tiene, como también había mencionado el doctor, nadie sabe qué día nos va a tocar. Nadie sabe bajo qué circunstancias o qué puede llegar a pasar. Es más, yo puedo tener toda la intención de querer mejorar a mi heredero con discapacidad y sin embargo cruzó la calle y me muero en algún accidente vehicular. Y justamente como la única posibilidad de que yo tengo de mejorar al heredero con discapacidad es o a través de la voluntad del causante manifestada en un testamento declarado válido al efecto, porque puede ser que yo tenga un testamento y que el mismo no sea declarado válido al efecto, o a través de la buena voluntad del resto de los herederos. Entonces, acá me parece que tal vez nos hemos quedado un poco cortos si analizamos la incorporación de esta normativa a la luz de la finalidad que tuvo, que fue justamente tener coherencia entre el sistema de los derechos humanos con el sistema del derecho privado. Esta forma, que sea solamente la vía testamentaria, me parece que tal vez no cumplimenta esta finalidad que se tuvo en la incorporación. Por otra parte, también uno al analizar los beneficiarios o los posibles beneficiarios de esta mejora al heredero con discapacidad, fíjense que solamente vamos a poder beneficiar al descendiente o al ascendiente, pero no vamos a poder beneficiar al cónyuge. Y acá yo todavía no he encontrado una razón por la cual me parece que encima un heredero con llamamiento imperativo, como puede ser el heredero forzoso, que es en este caso el cónyuge, que puede ser tranquilamente una persona con discapacidad, no va a poder ser beneficiada con esta mejora. Si solamente hubiese sido a favor del descendiente, yo podría decir o podría pensar, articular, bueno, el fundamento responde a una cuestión biológica, cronológica, de que por lo general los ascendientes no van a la sucesión de su descendiente. Sucede, pero no sería cronológicamente lo habitual. Pero en este caso, el cónyuge tranquilamente puede ir a la sucesión del cónyuge, y la verdad es que también las estadísticas dicen que las mujeres suelen sobrevivir a los hombres, y justamente las mujeres también estamos dentro de un grupo de vulnerables. Entonces acá me parece que en lo que respecta a los potenciales beneficiarios de esta mejora, tampoco estamos cumplimentando con la finalidad que tuvo la incorporación de esta normativa. Y por el otro lado también, sin perjuicio, ¿no?, de avasallar la autonomía de la voluntad, también he pensado, y esto como un poquito a modo de cierre por el tiempo que tenemos en el coloquio del día de hoy, además porque lo vamos a profundizar en el foro al que desde ya los invitamos, es, por ejemplo, qué sucede, justamente como esta mejora está basamentada en la autonomía de la voluntad a través de la manifestación en un testamento. ¿Qué pasa si yo tal vez tengo distintos herederos, o sea, varios herederos, personas con discapacidad? En ese caso, ¿qué pasa si el causante ha decidido beneficiar a uno y no al otro? Cuando, en el supuesto de que yo tengo algún tipo de documentación que me acredita la discapacidad de esta persona o de la otra. ¿Por qué? Porque no quiero seguir profundizando en el tema, pero justamente el concepto de discapacidad es tan amplio que yo puedo tal vez beneficiar a un heredero que no es que tenga que tener un certificado de discapacidad o acreditado sumariamente la discapacidad. Pero ¿qué pasa si yo sí lo tengo? Tengo varios y decido mejorar a uno y no al otro. Entonces, acá me parece que también puede ser que respecto de este grupo de vulnerables que tienen su convenio, su tratado internacional, que tiene también jerarquía constitucional, ¿por qué ahí yo no estoy tratando de manera igual a dos personas que tienen, digamos, que integran este grupo de vulnerables? A mí lo que me suena lo que me hace un poco de ruido en esta cuestión es justamente dentro de una rama del derecho que está basamentada sobre un gran porcentaje de normativas de orden público, justo acá, cuando yo tengo que proteger a una persona que integra un grupo de vulnerables, ahí lo hago basamentándome en la autonomía de la voluntad. ¿Por qué no bajo el sistema de legítimas en función de la autonomía de la voluntad, pero que en lo que respecta al grupo de vulnerables, ahí sí yo pongo orden público? Porque en el orden, ahí es donde yo tengo que regular independientemente de la voluntad del causante. Si yo tengo la pertenencia de una persona a un grupo de vulnerables en el marco del llamamiento imperativo, entonces a mí me parece que es donde ahí tiene que estar la normativa del orden público, me guste o no me guste, en este caso sí
tendría que estar regulado de manera imperativa. Pero acá llamativamente la verdad es que justamente estamos hablando de la autonomía de la voluntad. También obviamente también pensar qué pasa si se trata justamente de una discapacidad que luego puede ser superada, y entonces en ese caso sí podría yo estar hablando de qué pasa con el legítimo derecho del resto de los coherederos, cuando además justamente el derecho sucesorio y el derecho de colación me habla de la igualdad que tiene que haber en cada heredero. Entonces, si yo tengo un testamento a favor de un heredero persona con discapacidad, que luego supera esa discapacidad, y el causante puede haber incluso perdido la capacidad para testar y revocar el testamento, o ya ha fallecido, y luego nos enteramos de que hay un testamento, ¿qué pasa con el principio general de igualdad del resto de los herederos? Entonces acá me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, y también qué pasa cuando yo tengo dentro del llamado de un causante, un heredero menor de edad, a diferencia de un heredero mayor de edad. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, yo ejerzo la profesión en el ámbito privado, pero ¿a quién no le ha pasado? O tener un cliente, o tener también un amigo o una amiga cuyos padres hayan fallecido cuando eran menores de edad y no tienen ni la más pálida idea de qué fue lo que le tocó a cada hermano, de qué fue lo que le tocó a él o a ella, y la verdad es que si bien es cierto que las particiones tienen que siempre estar con la intervención del defensor de menores o el asesor, dependiendo de cada jurisdicción nos encontremos, y que van a ser de forma judicial, la verdad es que tampoco se convoca personalmente a los herederos a fin de poder corroborar si esa persona, en este caso menor de edad, de hecho no pertenece a otro grupo de vulnerables. ¿Qué pasa si yo tengo a un menor de edad también persona con discapacidad? Si yo solo lo tengo acreditado en el expediente sucesorio, cuya acreditación en nada en realidad me interesa por la forma en la que está normado hoy el derecho sucesorio, entonces ¿cómo yo no me entero en realidad que tal vez correspondería que ese heredero merezca una protección patrimonial en la herencia superior al del resto de los herederos? Entonces acá me parece que la verdad, el derecho sucesorio se ha quedado un poco corto, se ha quedado un poco atrás, digamos, volviendo a los principios del Código Velezano, sin perjuicio de que hay ciertas aristas ahora, que se ha quebrado un poco la fuerza de la legítima en comparación, pero me parece que se han replicado muchas normativas del derecho sucesorio en el Código Civil y Comercial, del Código de Vélez, y no me parece que tal vez hayamos podido cumplimentar la finalidad que se tuvo, por lo menos en esta rama del derecho, con el compromiso internacional que ha asumido el Estado argentino a los efectos de no solamente cumplimentar, sino que velar y legislar a los efectos de proteger a las personas que pertenecen a los grupos de vulnerables. Acá me parece que hay una manda convencional y constitucional que el Estado argentino y el Congreso, que tiene justamente la facultad derivada de la Constitución de legislar con tal finalidad, que me parece que no ha quedado cumplimentada. Entonces me parece que, bueno, también será cuestión de ir viendo cuáles van a ser los planteos jurisprudenciales que se vayan dando a lo largo del tiempo, porque obviamente en derecho sucesorio sí tenemos un código demasiado nuevo. En el resto de las ramas ya tenemos cierta práctica, pero en derecho sucesorio todavía nos falta ver la aplicación del mismo. Así que, bueno, en esta breve exposición les quería un poco traer algunas preguntas que tal vez yo me hago en lo que respecta a cuál es el lugar y la protección que se le ha dado a los grupos, a las personas que pertenecen a los grupos de vulnerables en el marco del derecho sucesorio. Así que bueno, gracias a todos por escucharme, Paula, y te devuelvo la palabra, Valentina.